hablaremos de lo que son los efectos de las obligaciones. El objetivo principal de esta unidad es que nosotros entendamos los diferentes efectos que causan las obligaciones. Para ello me parece importante dejar en claro que el principal objetivo de las obligaciones es, por un lado, hacer que el deudor se sienta con la necesidad de pagar la deuda que sea que tenga o el acuerdo al que previamente se ha de haber llegado, y por el otro lado es darle al acreedor las herramientas necesarias y los medios para hacer que el deudor pague. Ahora hablaremos de lo que son los efectos comunes en las obligaciones. Esto se refiere al pago o no del acreedor y a las herramientas que tiene el deudor para hacer que el acreedor pague. Estas se pueden dar de manera normal o anormal. La manera normal es de manera pacífica, de manera espontánea, natural y sin intervención de terceros o de algún otro órgano de la ley, mientras que la manera anormal se refiere al daño resarcitorio. Significa que debes de pagar dinero o en especie la restitución del damnificado. Existe otra modalidad de pago, la cual es ante un tribunal como cumplimiento de la obligación. Esta se da en los casos en los que el acreedor no quiere aceptar por una u otra razón el pago del deudor o no muestra una actitud cooperativa ante la actitud del deudor de querer cumplir con su obligación. Este es un pago por consigna. Y por último tenemos lo que son los medios coercitivos, lo cual pues prácticamente es que una autoridad competente aplica medios coercitivos para forzar al deudor a cumplir con su obligación. Los efectos comunes a todas las obligaciones se refiere a las consecuencias legales que surgen cuando una obligación nace y tienen las siguientes características. Exigibilidad. El acreedor tiene derecho a exigir al deudor el cumplimiento de las obligaciones. Derecho de retención. En algunos casos, el acreedor puede retener el bien del deudor hasta que se cumpla la obligación. Garantías. Las obligaciones suelen estar respaldadas por las garantías que aseguran el cumplimiento como fianzas, hipotecas o prendas. Transmisibilidad. Las obligaciones pueden ser transmitidas a terceros, ya sea por la cesión de derechos o la cesión de deudas, salvo aquellas obligaciones en las que los pactos lo impidan. Extinción de las obligaciones. Una obligación puede extinguirse por diferentes causas, como el cumplimiento, la compensación o la remisión de la deuda, entre otras. Otro efecto muy importante es que el acreedor puede obligar al deudor judicialmente en caso de incumplimiento con sus obligaciones. El lugar del pago. El lugar del pago debe realizarse en el lugar pactado en el contrato o en el que acordaron ambas partes. Pago con subrogación. Cuando un tercero paga al acreedor, adquiere los derechos de éste frente al deudor, lo cual se puede representar con una fianzación. La consignación. La consignación es un mecanismo legal que permite al deudor librarse de una obligación cuando el acreedor se niega a recibir el pago. Consiste en el depósito de lo debido en una institución autorizada con el objetivo de proteger al deudor de las consecuencias futuras. Y bueno, continuamos con la ejecución forzada. ¿Qué es la ejecución forzada? La ejecución forzada no es nada más que un mecanismo en el que de forma judicial se puede obligar el cumplimiento de una obligación. Y bueno, cambiando de tema, podemos comenzar con las acciones que puede ejercer un acreedor pignorático para poder hacer el cumplimiento de una obligación. Pero para saber qué acciones puede ejercer, pues necesitamos saber qué es un acreedor pignorático. Bueno, un acreedor pignorático es aquel acreedor que tiene desventajas, si se podría decir así, que su deudor se queda sin bienes o se queda sin fondos para poder forzar el cumplimiento de esta obligación. Y bueno, una vez que sabemos qué es un acreedor pignorático, podemos comenzar con las acciones que puede realizar. Y la primera es la acción pauliana. ¿Qué es la acción pauliana? La acción pauliana no es nada más, nada menos que el hecho de hacer que el deudor vuelva a tener sus bienes que transfirió. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando el deudor no quiere cumplir con su obligación, ya sea por fraude o cualquier otra cosa, transfiere sus bienes, ya sea a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, para reducir su patrimonio y tener menos herramientas con las cuales cumplir la obligación. Pero para poder hacer esta acción y que los bienes que transfirió el deudor regresen a él, necesitamos de dos cosas. La primera es que esta acción se haya hecho de forma fraudulenta, con un perjuicio. Quiere decir que lo haga adrede para precisamente generar un daño al acreedor. Y la segunda es que el tercero a quien se le transfirieron los bienes tenga conocimiento de esto. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión les voy a hablar sobre la acción declarativa de simulación. Esta sucede cuando el deudor dice tener menos bienes de los que realmente tiene. Esto para evitar pagar su deuda con el acreedor. Entonces el acreedor emplea esta acción
para que se le dé invalidez a los actos jurídicos ficticios que empleó el deudor, y de esta forma los bienes que salieron del patrimonio del deudor sean reincorporados nuevamente y puedan ser empleados para cubrir la obligación que tiene el deudor. Existen dos tipos. Tenemos la acción absoluta, que se da cuando hay un acto jurídico pero después no hay otro. Es decir, pongamos de ejemplo un contrato de compra y venta. Tenemos un tercero que incluye el deudor. Este tercero puede tener buena o mala fe. Entonces, ninguno de estas partes tiene la intención de comprar y ninguna tiene la intención de vender. Simplemente quieren aparentar que se está dando un acto jurídico, pero nada más eso, una apariencia para los terceros. También tenemos la acción relativa. Esta se da cuando se dice que hay un acto jurídico, pero realmente hay otro. Pongamos otra vez el ejemplo de compra y venta, que se me hace el más sencillo. Entonces se dice que se va a vender un bien, y en vez de vender ese bien, lo que se hace es donar el bien. Ahora les voy a hablar sobre la acción oblicua. Esta se da cuando el deudor tiene derechos que no quiere ejercer, ya sea por falta de interés o porque no tuvo tiempo de ejercerlos. Entonces el acreedor puede ejercer esos derechos para que se le pague su deuda. Por ejemplo, supongamos que nuestro deudor es heredero, pero no quiere adquirir esa herencia. Por lo tanto, el acreedor tiene el derecho de decir, bueno, yo sí quiero tomar esa herencia porque el deudor me debe cierta cantidad. Entonces, con esa herencia se cubre esa cantidad, pero esta acción la tiene que hacer el acreedor. También les voy a hablar sobre los efectos de las obligaciones que se pueden dar por nacimiento, incumplimiento o extinción de estas obligaciones. Esas se los va a dar mi compañero, hablará de algunos de ellos. Saneamiento por evicción. El saneamiento es la necesidad de reparar los daños o prejuicios causados al adquiriente a título oneroso por causas de evicción o vicios ocultos. El saneamiento por evicción es cuando una persona adquiere un bien, pero esta es privada de ese bien en su totalidad o parte de ella. Aun cuando los contratantes no lo estipulen en su contrato, el vendedor está obligado a responder en caso de evicción, corriendo con todos los gastos. Saneamiento por los vicios ocultos. Este lo regula el Código Civil, en el artículo 1484. Este consiste en la obligación del vendedor por sanear los defectos ocultos del objeto vendido, es decir, una anomalía que provoca merma y la pérdida de valor del objeto. Por ejemplo, una casa que tú hayas comprado por un contrato de compra-venta y después de 6 meses, con los tiempos de lluvia, notes que hay muchas goteras. Puede arruinar tu tele o ciertas cosas, y por eso es la obligación.